¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de los analistas de la noticia a través de ICN, la nueva señal. Hoy es lunes 20. Nos encantan, nos fascinan los lunes. Hay gente que no le gusta los lunes. Los lunes y los viernes son los días más ricos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque uno termina una jornada. Bueno, para nosotros nunca termina la jornada los viernes. Siempre son 24/7. Pero los lunes nos encantan porque los lunes vienen llenos de buenas noticias. A veces hay que quitar un poco esas noticias de violencia que ocurren los fines de semana también, que deprimen. Debería de haber buenas noticias. De repente nos deberían de tener noticias en el Congreso Nacional. Por ejemplo, sería una buena noticia para ver cómo va esta cuestión del diálogo. Tenemos entendido de que precisamente para estos días se ha convocado esta comisión permanente. Lo cierto es que ya está por cumplirse que 3 meses de la parálisis legislativa. Parálisis legislativa que es a falta de un diálogo. A falta de un diálogo que ahora están pidiendo algunos sectores e incluso hasta personas de fuera del país, comisiones internacionales que intervengan en el diálogo, que intervenga la propia presidenta de la República, que no sabemos si es tan buena la idea, no sabemos si es una intervención de un poder del Estado a otro, no, como son complementarios también, no sabemos si, pero puede llegar a perjudicar o no. Pero eso vamos a tener algunos especialistas también en derecho en relación a estas peticiones que hacen algunos diputados y que principalmente los jefes de bancada representando a la oposición, y también Libre mantiene su posición en relación a lo que es el diálogo y mantiene su posición a las convocatorias que lo ha hecho la comisión permanente, y por su parte la oposición que lo hacen a través de sus bancadas, de las diferentes bancadas. Esta tarde estamos con la grata, en la compañía del doctor Hugo Noé Pino. Ya tiempo, ya nos había retirado el doctor. Estuvimos 78 días fuera del aire, doctor. Estamos en una nueva casa. Bienvenidos a nuestra casa, doctor. También en su casa, los espacios, usted sabe que son abiertos también aquí. Siempre el mismo balance en la noticia. Tratamos de buscar todo lo que sea posible. Es más, a propósito, el Grillo me dijo, y tengo un compromiso, el Grillo me dijo, cuando no te conteste un ministro, me tenés que hablar y yo te lo consigo. Sí, Leo, porque es que esto del balance no me gusta, porque da la impresión de que uno está manipulando o está inclinando la balanza. Pero no, se trata más bien de mantener un balance para que la gente se forme su propio criterio. Es bueno escucharnos, es bueno escuchar las diferentes opiniones, los diferentes puntos de vista, y eso es precisamente lo que ha faltado en el Congreso Nacional. A veces intereses políticos, estamos cansados de esa cantaleta. 10 años, 12 años de dictadura, ñángaras. Estamos cansados ya, ñangaradas. Eso ya no funciona. 12 años de narcodictadura tampoco funciona. Ya es el gobierno. El pueblo votó para sacar a aquel que está en Nueva York, ¿cierto? Ahora, y pusieron a doña Xiomara, se puso a Libre para que Libre gobernara. Obviamente me dirán, hay algunas estructuras del poder, como estuvieron tanto tiempo, que todavía están, digamos, tirando de algunos hilos y boicoteando la administración. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes, Carlos. Me da mucho gusto estar con ustedes, realmente. Sí. Cuéntenos, ya estamos por cumplir 3 meses de esa parálisis legislativa. ¿Qué lectura le da todo esto? Bueno, primero me gustaría hacer una consideración a lo que usted se refirió, Carlos, de 12 años de dictadura por una parte y ñángaras por la otra.
Yo creo que es muy importante diferenciar el profundo deterioro institucional que tuvo el país durante esos 12 años. Eso no se borra en 1 año y medio, 2 años, y algunas cosas van a perdurar por varios años. Le voy a señalar elementos importantes que están afectando el desempeño de la economía nacional. Por ejemplo, los contratos sobrevalorados en la ENE vinculados a altos niveles de corrupción son contratos que el gobierno ha buscado renegociar. Algunos los ha podido hacer, otros no. La aprobación del Código Penal en el Congreso Nacional, en donde se rebajan las penas, la prohibición que el Ministerio Público pudiera hacer acciones que hasta hace poco este Congreso volvió a poner en funcionamiento. Todo el uso del dinero a través de fideicomisos con formas opaces, eso significó un profundo deterioro de la administración pública que ahora se está tratando de revertir poco a poco. Entonces yo creo que de esos 12 años vamos a estar hablando por mucho tiempo, Carlos. Sobre el otro aspecto, le puedo decir que el diálogo siempre ha existido. Lo que sí se ha dado es que las posiciones, una vez que se llegaron a acuerdos, se abandonaron. Y eso ha hecho más difícil posteriormente ese diálogo. Pero todavía usted vio esta semana, el Congreso Nacional llamó a diálogo, los jefes de bancada no quisieron asistir y por lo tanto vamos a seguir redoblando los esfuerzos en los próximos días de tal forma de que podamos llegar a esos acuerdos que nos permitan, por una parte, nombrar al fiscal general y al fiscal adjunto con 86 votos y por otra aprobar leyes muy importantes que están pendientes. Doctor, realmente, ¿en qué ha perjudicado la no legislación de algunos proyectos que han afectado al país, considera usted? ¿Qué proyectos creen que definitivamente ha logrado o no ha permitido de que el país continúe en su desarrollo, que dependa del Congreso Nacional? Bueno, de lo que están dentro de la agenda actualmente del Congreso Nacional está el volver al Fondo de Reserva Laboral que manejaba el RAP, por ejemplo, a la autorización que va a recibir el Seguro Social para la utilización de unos fondos restringidos que están ahí producto de la Ley Marco de Protección Social. Están unas amnistías vehiculares que estaban a punto de ser aprobadas en el Congreso Nacional. También la ley de escuchas está pendiente también lo que tiene que ver con los chips de los celulares en el campo de las telecomunicaciones. Hay una amplia agenda en el Congreso que no se ha podido desarrollar por la situación actual. Esto de esta comisión permanente ha sido bastante cuestionada. ¿Qué interpretación que ese nombramiento de los fiscales, el fiscal general y el fiscal adjunto, realmente que eso como que ha estancado también el tipo de diálogo que es en el Congreso Nacional? Pero yo creo que la pregunta que cabría hacerse es ¿por qué la oposición no tuvo la capacidad y la habilidad de hacer una sesión extraordinaria que según ellos hicieron en los pasillos del Congreso Nacional con suficiente tiempo? Dos de las diputadas del Partido Salvador de Honduras presentaron ante el presidente del Congreso la petición de que se activara la comisión permanente que manda la Constitución. ¿Por qué? Porque en la mentalidad de ellos lo que pretendía hacer libre era disolver el Congreso Nacional. Entonces dijeron, antes de que termine el periodo normal de sesiones,
hay que activar la sesión, la comisión permanente. E inclusive señalaron que querían formar parte y que en efecto se incluyó en la comisión permanente. Luego montaron una supuesta reunión del Pleno, en donde en primer lugar nunca tuvieron el quórum necesario. Dicen que tienen 74 firmas, pero todo el mundo sabe que el quórum en el Congreso no se establece con 74 firmas, sino que con 65 o más personas presentes que no lo estaban en esos corredores. Entonces, la actuación, el nombramiento de la comisión permanente por parte del presidente del Congreso y el nombramiento del fiscal adjunto y del fiscal general, que está dentro de las atribuciones que tiene el Congreso Nacional, para mí es indiscutible. Ellos perdieron toda una oportunidad de hacerlo con suficiente tiempo y entró en funcionamiento la comisión permanente en el momento en que el Congreso entró en receso. ¿Realmente cree que hayan intenciones de disolver el Congreso, porque entra en una etapa de desprestigio o en una etapa de letargo aquello del Congreso Nacional, como que luego que se ve que es algo que no sirve, para que hayan intenciones de disolver el Congreso Nacional? Porque ha dicho el doctor Carlos Umaña que al estancarse el diálogo, realmente a lo que viene es una disolución del Congreso Nacional. No, yo creo que nosotros estamos dentro del marco de la ley y de la Constitución. La comisión permanente va a seguir actuando. Si tenemos el consenso de los otros partidos, vamos a convocar a sesiones extraordinarias. Hay algo tan importante como el presupuesto general de la República 2024, que debe aprobarse de acuerdo a la Constitución antes del 31 de diciembre. Y obviamente esta comisión permanente termina el 24 de enero, en donde se va a elegir la nueva junta directiva, con la excepción del presidente. No hay ninguna intención de parte ni del presidente Redondo ni de la bancada del Libre de disolver el Congreso. Eso sería contrario a los preceptos establecidos tanto en la Constitución como en las leyes secundarias. La comisión permanente también va a nombrar a los comisionados de política limpia, a los también miembros que faltan del Instituto de Acceso a la Información Pública, la gente del Tribunal Superior de Cuentas, la nómina esta de las Fuerzas Armadas, doctor. Eso ha sido parte de la agenda de diálogo que ha quedado establecida, de tal forma de que podamos ir a sesiones extraordinarias y conjunto con el resto de bancadas poder hacer esta elección. Fíjense que en el caso de la política limpia, de esta comisión que se le denomina de política limpia, que tiene un nombre mucho más general, sí, no, ya existe el dictamen conformado por los tres candidatos. En el caso también del Tribunal Superior de Cuentas, sí, no, porque se esperaba hasta ahora el mes en que terminan los actuales miembros, pero ya había acuerdo sobre estas personas que van a ir, y ahora lo único que quedaría es ejecutar estos acuerdos en el marco de sesiones extraordinarias. Sí. Doctor, no sé si he tenido la oportunidad de leer este documento que ha surgido y que es el producto de toda una investigación sobre los congresos. Tal vez nuestro productor ahí nos pone algo sobre esta investigación que se ha hecho, de la evaluación que se ha hecho de los congresos en relación al desempeño de los mismos. Creo que son varias organizaciones, es toda una red de organizaciones quien hace este tipo de investigaciones, y que lamentablemente el Congreso de Honduras es uno de los que aparece completamente aplazado, doctor. No sé si ha tenido la oportunidad de ver esto. No he tenido la oportunidad de verlo. Me voy a buscar ese informe y también a ver cuáles son las organizaciones, porque tanto en nuestro país como
en otros países hay de organizaciones a organizaciones. Hay organizaciones con agendas políticas nacionales, con agendas políticas internacionales, y en eso uno tiene que ser muy cuidadoso realmente en estas evaluaciones. Ahora, si usted se fija, hay evaluaciones a todos los niveles, ¿verdad? Del Congreso, del Doing Business, de justicia, de transparencia, del índice de presupuesto abierto, y uno sí tiene que hacer un análisis realmente qué tan independientes son estas organizaciones que hacen estas evaluaciones. Ahora, eso no quiere decir, Carlos, y eso hay que señalarlo, que con el Congreso Nacional, con los eventos que se han dado en el transcurso principalmente de los últimos meses, con estos aspectos de enfrentamientos y todo, hay también una gran campaña en contra del Congreso, señalando todos estos elementos que obviamente minan la confianza de la gente. Y esto ha sido también hasta cierta manera histórico. Casi todos los congresos en América Latina aparecen mal calificados porque la palabra político, debido a una serie de factores, ha sido reducido, y en Honduras no podía ser de otra forma después de tanto tiempo de corrupción, de vinculación con el crimen organizado. Pues obviamente tiene un aspecto de baja calificación dentro de la población. Pero las últimas acciones del Congreso, principalmente el caso de nombramiento del fiscal y del fiscal adjunto, y las acciones que ellos han emprendido, están devolviendo los grados de confianza. Sí. Doctor, no sé si logra ver ahí en relación a este Sí. Ya que no lo conocía, pues más o menos para que lo vea así, que a grosso modo, pues como usted ha señalado, que hay que ver quiénes son los que conforman esas organizaciones que hacen este tipo de evaluaciones, ¿verdad? Porque a veces cuando no nos va bien en la fiesta, pues uno dice, se cuestionan algunas organizaciones. Cuando nos va bien, pero también usted mismo tiene el expertise de... No, pero Carlos, yo no he descalificado ese estudio. Yo le digo que... Lo bueno es que tiene... Hasta ahorita. Sí, correcto, eso. Usted tiene la gran capacidad de decir, bueno, en estos últimos momentos y con toda esta situación que se venía dando, pues obviamente de que sí se han visto cierta desaceleración en la participación o en la labor del Congreso Nacional, porque han habido, ustedes y todos lo sabemos, pues la situación política que se ha estado viviendo, y precisamente eso queda reflejado en este estudio, porque se evalúa del 2020 al 2022, doctor. Sí, así es. No, lo estoy viendo en la pantalla y estoy viendo los números. Como le digo, en casi todos los países el Congreso siempre tiene dificultades en su evaluación. Aquí, excepto en la primera parte que dice normatividad, aparece una calificación menor, y en las otras se han mejorado levemente. Esperamos que en los próximos 2 años estos elementos aumenten en calificación. Es que realmente el Parlamento es para eso, es decir, yo no he visto, aquí no se han visto cosas tan groseras como se ven en otras partes del mundo en los congresos, pues, o sea, en el Parlamento. Hay unos que se tiran golpes, bueno, han habido trompadas, han habido hasta escenas, hasta obscenas en algunos casos. Recuerdo en el caso de Ecuador, creo ya hace mucho tiempo, cuando en algún momento Jaime Nebot iba de candidato a la presidencia de la República, disputándose contra Sixto Durán Ballén, que incluso pues una obscenidad en su curul ahí, que a eso le afectó posteriormente hasta la candidatura. Y vemos en los parlamentos eso es, o sea, pero también es un ring para dialogar también, no solamente es el escenario para
para decirse lo que se quiera muchas veces y hasta faltarse el respeto. Pero creo que es muy importante en este momento, doctor, es el diálogo. Es el diálogo y quitarse todo ese apasionamiento político y buscar el bien por nuestro país, ¿no cree? ¿No le parece? ¿O es que falta de liderazgo en el Congreso, doctor? Usted me conoce muy bien a mí, Carlos. Yo soy un hombre de diálogo, abierto realmente a diferentes puntos de vista. Les puedo señalar, miren, el hecho de que se transmitan por televisión las sesiones del Congreso, de que haya una pantalla en donde se muestran las votaciones, el partido de gobierno ha perdido votaciones claramente en diferentes oportunidades, otras las ha ganado, pero yo le puedo decir que muchas veces las actitudes dentro del Congreso son más para las cámaras que para otra cosa. En los comedores hay amplios diálogos, hay pláticas, hay búsqueda de entendimiento. En ese momento, obviamente, por tratarse de una situación muy especial, pareciera que la situación está polarizada, pero yo tengo la confianza, y usted lo va a poder ver, que en las próximas semanas se van a encontrar los mecanismos de entendimiento que nos permitan convocar nuevamente al Congreso y aprobar las leyes pendientes. ¿Hay una falta de liderazgo en el Congreso Nacional de quien lo dirige exactamente para que no poder sentar a todas estas personas? Es que mire, Carlos, yo no diría que es una falta de liderazgo. Lo que pasa es que son estilos totalmente diferentes. Yo escuchaba que anteriores presidentes del Congreso tenían mayor capacidad de diálogo y de entendimiento que el ingeniero Luis Redondo. Pero no se le olvide también que era lo que pasaba en los congresos anteriores. El tilín que denunciaba Pineda Ponce, que no se está dando en este Congreso. Sí, ha desaparecido. Aquí nadie puede decir, o si no, que lo haga público. ¿De otra manera, doctor? ¿O como cuál, por ejemplo? Digamos, entregar bonos por parte de los diputados. Bueno, lo que tenemos, lo que tienen asignado los diputados son una subvención que tienen que liquidar dentro del Congreso Nacional y que está abierta para todos los diputados, no para determinados ni para comprar conciencias. Yo mismo he tenido la oportunidad de ver, porque yo no recibo subvención, yo lo así desde el principio lo expresé, pero las demandas de los ciudadanos, patronatos, juntas de agua, etcétera, para los diputados en los diferentes lugares son siempre importantes. Entonces, pero cuando se dio la elección de la Corte Suprema de Justicia anterior a la de ahora, estábamos hablando de 10, 15 millones de lempiras por voto, y eso lo dicen hasta los miembros del Congreso que estaban en ese entonces, que ahí llegaban los carros de seguridad cargados de dinero para esos pagos. Eso no se está haciendo ahora, Carlos. Así que eso hace más difícil el nivel de entendimiento, porque ahora el entendimiento es sobre otras bases. Y adicionalmente, muchos diputados en el Congreso Nacional actual tienen cuentas pendientes con acusaciones que le hizo la CICI, algunas de las cuales todavía están abiertas, y en determinado momento han querido, digamos, buscar mecanismos de impunidad como mecanismos de negociación, y eso tampoco lo va a permitir el libre. Usted habla desde su punto de vista de integridad, doctor, porque lo conocemos, pero realmente hablar por otros es un poco difícil, ¿verdad, doctor? Incluso bueno, por el mismo partido, pues. Hablo de las posiciones. Si usted tiene otra información, pues yo estoy entendiendo de que usted lo está haciendo a título personal, porque lo conozco de su integridad, pues. Pero no, yo no puedo decir lo mismo de todos los diputados. Yo lo estoy... Ninguno, o sea, de todos los partidos no puedo decir
referirme al doctor Hugo Noé Pino como referirme a otro diputado, pues, de otro partido. Que sí, permítame, Carlos, yo lo estoy haciendo desde el punto de vista del ofrecimiento de el presidente Redondo o de miembros de la Junta Directiva de comprar votos a través del pago de dinero. Y eso sí me consta. Eso sí me consta. Ahí sí, porque si ya metemos tráfico de influencias, si metemos manejo de los fondos que se les han dado a algunos diputados para que manejen algunas instituciones, y bueno, y ahí que iban a salir de repente algunas cosas, pero bien, ahí vamos a ir a una pausa comercial, doctor, y no sé si al retorno, pues también podemos dialogar con el doctor Ken en Madrid, para que puedan intercambiar algún tipo de opiniones, doctor. Solamente... Sí, con todo gusto, Carlos. Muchas gracias, doctor. Solo nos vamos a esta breve pausa, ya retornamos. Bueno. Bien, continuamos con su gustado programa Analistas de la Noticia a través de ICN La Nueva Señal. Estamos al habla con el vicepresidente del Congreso Nacional, el doctor Hugo Noé Pino, quien amablemente, pues después de estar nosotros fuera del aire casi 78 días, porque ya se ha roto el hielo ya también. Gracias, doctor, por continuar aquí con nosotros en este diálogo y en este análisis, ¿verdad? Porque los analistas son ustedes, no somos nosotros. Los analistas son los invitados y también las personas que nos escriben, las personas que nos ven, ellos se forman su propio criterio. Hemos venido dialogando en el transcurso de este tiempo con el doctor Hugo Noé Pino sobre esa parálisis legislativa que él ha dicho, porque no, que sí, diálogo siempre ha estado existiendo. Pero también se ha hablado de esto de la comisión permanente, se ha hablado del por qué, digamos, han habido cierto estancamiento de algunas propuestas que hay en el Congreso y de algunos proyectos, porque también ha señalado que el tilín ha desaparecido del Congreso y que eso probablemente también ha perjudicado no llevar a cabo algunos proyectos. Cuando se le da la potestad al Congreso Nacional, no se le dio toda una potestad total, sino que quedó dividido. Quedó dividido en la oposición, o sea, quedó dividido, el poder quedó dividido. No así con la presidenta de la República. Pero bien, doctor, ya está aquí también con nosotros el doctor Ken en Madrid, quien amablemente también atendió la invitación y a quien le damos la cordial bienvenida. Muchas gracias, doctor, por estar acá. Bienvenido a su casa. Muchas gracias por la invitación. La verdad que siempre el programa Análisis de la Noticia, siempre recurrentemente estábamos platicando con usted y bueno, qué bueno que estamos de nuevo acá, usted al aire con ICN, que es una nueva señal que está irradiando a todos los hondureños, y así que contento de estar acá y también con el doctor Hugo Noé Pino, porque sin lugar a dudas que siempre hemos estado conversando con él también en otros espacios y mi respeto y admiración por él. Bien, le estaba haciendo un breve resumen, porque no pudo observar usted la primera parte, sobre lo que él estaba planteando, y era de que algunos proyectos se han detenido porque ha desaparecido ese tilín y que el diálogo ha continuado, que no sabemos nosotros si se han hecho bien las cosas o no, pero ustedes son los que realmente, el doctor dice que no ha habido ningún problema, que se ha ido aplicando, todo el procedimiento ha sido normal y ha sido legal, pero no sabemos, quisiéramos conocer su opinión en relación a esto. Bueno, sí, en efecto, mire, todos conocemos ya el escenario que ha sucedido con la parálisis legislativa. O sea, la última vez que vimos reunido el Congreso Nacional en su legislación ordinaria fue el 30 de agosto.
cuando fue el último intento fallido para la elección del fiscal general y fiscal general adjunto. Y sin lugar a dudas que pues todos los hondureños resentimos que no hayan existido los consensos necesarios para poder continuar la legislación ordinaria, y nosotros hubiésemos aspirado también que la legislación ordinaria hubiese continuado también después del 30 de octubre para poder recuperar ese tiempo perdido y además darle al pueblo hondureño la satisfacción de promulgar toda esa gran cantidad de proyectos de ley que aún están pendientes y que el pueblo hondureño necesita, ¿verdad? Y que no se ha logrado por la falta de consensos necesarios, y que en alguna medida pues nosotros siempre hemos expresado nuestro punto de vista al respecto. Me parece que nunca se debió haber paralizado las sesiones en el Congreso Nacional, se debió haber continuado con las mismas, no haber frenado por el tema de la elección del fiscal la producción de leyes, sino al contrario, haber continuado con la aprobación de los principales temas que el país tiene importancia. Hay tantas leyes en el sector salud, educación, seguridad, clima de inversión, empleo, que son necesarias que sean discutidas y aprobadas por el Congreso Nacional. Pero bueno, nosotros respetamos, pero no compartimos el criterio de la Junta Directiva de no haber convocado a reuniones y de haberse alargado este silencio legislativo para poder instalar la comisión permanente. Ahora yo creo que, mire, todas las estrategias en política no hay una estrategia buena y mala. Creo que todas las estrategias son válidas, pero creemos también que en cierta manera no ha habido, digamos, un diálogo que haya permitido que las demás fuerzas tuviesen una participación equitativa y que no estuviésemos enfrascados ahora en esta estira y encoge en el que estamos, en el cual no logran ponerse de acuerdo y que ninguna de las partes quiere ceder sus posiciones y en el cual van a permanecer así si nadie quiere dejar nada en la mesa. Nosotros somos del criterio de cuando hay negociaciones, cuando hay conciliaciones, cuando se llega a algo, hay que dejar algo en la mesa, ahora hay que estar dispuesto a soltar algo. El detalle es que aquí tanto ni el oficialismo ni la oposición están dispuestos a dejar nada en la mesa, y ese es un gran problema, y ahí es donde radica un problema fundamental para llegar a consensos, porque es imposible que alguien salga intacto de una negociación, siempre tiene que soltar algo, y aquí al nadie soltar algo y seguir con sus posiciones férreas es complicado, y eso es difícil, y eso está alargando más el problema y no se le está buscando una situación real. Eso es lo que tiene trabado prácticamente eso. Ese es desde el punto de vista que nosotros lo vemos, en el cual no hay flexibilidad, no se permite que haya un punto de inflexión. Por una parte, el oficialismo se ha impuesto, digamos, una fórmula, pero también la oposición tampoco ve uno muestras de ceder, de que quiera realmente llegar a una negociación franca, sincera y que permita avanzar, porque mire, y en esto uno que está al otro lado del escenario, que uno está como sociedad, uno les pide pues que se quiten a ambas fuerzas, a la oposición como al oficialismo, que se quiten la camisa político-partidaria y que piensen en Honduras, ¿verdad? Y que esta negociación puedan llevarla a cabo por Honduras, porque a quien se le hace el daño es a la sociedad en general, a la población. El doctor Hugo Noé Pino ha dicho de que, y realmente es me causa alegría, porque dice que para esta semana que recién inicia van a haber consenso. Realmente eso nos llena de alegría, doctor, porque dice usted que probablemente se llegue a un consenso. ¿Significa que alguien está dejando algo en la mesa? ¿Comparte el criterio que dice el doctor Madrid? En efecto, Carlos, yo comparto el criterio de Kenneth, en el sentido de que en una negociación las dos partes deben de ceder algo, porque si no, al final no es una negociación, sino que, como señala, sería una imposición. Lo que yo he podido ver en los últimos días es una disposición mayor de encontrar los consensos necesarios. Por eso soy optimista con relación a las próximas semanas. Creo que vamos a encontrar los puntos de coincidencia. Usted mencionaba algo, por ejemplo, el temor en estos momentos que tiene la oposición
de que la comisión permanente pueda nombrar todos estos puestos hasta los altos jefes de las Fuerzas Armadas. Este es un punto que probablemente de consenso nos puede llevar a ese tipo de acuerdos, mientras nos terminamos de poner de acuerdo sobre las autoridades permanentes del Ministerio Público. Así que desde el punto de vista personal soy optimista, espero esto se concretice en los próximos días, porque coincido también con Kenneth en que, y así lo expresé en la primera parte de este programa, que la agenda legislativa se ha atrasado y tenemos que aprobar leyes importantes para el país. Le decíamos inicialmente al doctor, para ponerle un antecedente, esto si la comisión permanente de repente iba a nombrar también a los comisionados de política limpia, que se hacía un cuestionamiento que no se sabe por qué le pusieron política limpia, pero también viene algo importante, lo de las Fuerzas Armadas, viene algo importante también, no menos importante lo de los Tribunales Superiores de Cuentas, viene algo también sobre el Consejo Nacional de Justicia en electoral, creo que es. Sí, entonces hay varias cosas. ¿Qué escenario mira usted? Bueno, mire, lo que usted manifestaba referente a las vacantes que mire, en la unidad de financiamiento, fiscalización y transparencia de partidos políticos y candidatos, que ese es el nombre que tiene la ley, ¿verdad? No es bueno, política limpia creo que es el nombre popular, no sé por qué adoptó ese punto, pero al final, mire, ahí ya vacaron en sus funciones los comisionados. Ahorita ya están en sus funciones producto del artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Entonces, ellos tienen que ser sustituidos. Bueno, yo tengo una tesis ahí que tal vez no la comparte el doctor conmigo, pero ahí no hay falta absoluta. Entonces, que el artículo 80 permite que ellos continúen. Pero yo soy del criterio que ojalá, en base a la estabilidad democrática del país, en base a las características esenciales de un Congreso, como se ha hecho llamar ahora, del pueblo, transparente, equitativo, logren llegar a los consensos necesarios y que no haya necesidad de que la comisión permanente tenga que elegir transitoriamente a los que vayan a ocupar los cargos del Tribunal Superior de Cuentas, de los que tienen que ocupar los cargos en el Tribunal de Justicia Electoral, porque hay dos vacantes, una vacante que le corresponde a Libre y una vacante al Partido Nacional, que no se vaya a utilizar tampoco de esa manera la comisión permanente para llenar otras vacantes que debe de llenarlas el Congreso Nacional, de conformidad a lo que establece la Constitución de la República, leyes ordinarias, con las votaciones que tienen que realizarse, ¿verdad? Y con los consensos que deban de llevarse a cabo. Mire, yo no tengo duda que tienen que llegar a un acuerdo. Mire, Libertad y Refundación, producto de la democracia, de obtener su cantidad de votos y estar representado en el Congreso Nacional, logró sentarse en las instituciones del Estado principales del país. Libertad y Refundación ahora está presente en el Registro Nacional de las Personas, en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal de Justicia Electoral, está en el Instituto de Acceso a la Información Pública, está en la Corte Suprema de Justicia, etcétera. Y así podemos hablar de todas las instituciones, porque es un derecho que el pueblo también les dio en las urnas y está representado en el Congreso Nacional. Ahora bien, yo no dudo que por qué no tengan que llegar a un acuerdo ahora con el Ministerio Público. Y mire, yo incluso, porque la política es abierta y todo en la política tiene solución, yo incluso pienso que también deben de llegar a un consenso, y si es necesario llegar a reformas sustanciales para quitar esta crisis y que lleguen a reformas para que incluso las tres principales fuerzas políticas del país se puedan sentar en el Ministerio Público, pues que se hagan, pero que le pongamos fin a esta crisis para ya no seguir con esta parálisis, porque es más importante tener el Poder Legislativo activo, trabajando, emitiendo las leyes que más interesan al país para el beneficio de todos los hondureños, que tener un Poder Legislativo paralizado, en el cual no haya la actividad de la promulgación de la ley, y que trabajen por los principales asuntos con los cuales también la presidenta Castro tuvo sus promesas de campaña y que son necesarios llevarlos a cabo. Ahora, mire, por la parálisis el tema de las sedes, hay que iniciar de nuevo,
salvo que la Corte Suprema en algún recurso que está pendiente varíe su opinión, porque ya se había pronunciado al respecto. Ojalá la pueda variar y tenerla bien fundamentada, y enhorabuena que fuera expulsado el texto constitucional, ese adefesio jurídico que fue colocado ahí. Pero digamos, el Poder Legislativo tiene tantas funciones, tiene tanto que hacer, tiene tanto trabajo, que ya no puede estar paralizado por una institución que está rectorada por casi 1000 fiscales que trabajan a diario en la función de persecución penal estratégica. Y bueno, es necesario verificar cuál va a ser el órgano de dirección del Ministerio Público. Si no se ponen de acuerdo con lo que está, es necesario que lleguen a negociaciones políticas, cerrar ese tema y construir una agenda de país y una agenda legislativa que venga a beneficiarnos a todos los hondureños. Creo que ese es el mensaje, digamos, que todos los hondureños queremos para seguir avanzando sobre la misma perspectiva. Doctor Pino. Sí, yo comparto completamente y quiero manifestarle que en el seno de la Comisión Permanente se ha estado planteando que estos nombramientos están por llegar, y algunos que ya más bien pasaron, como la Comisión de Fiscalización mencionada por Kenneth, debe de hacerse en el Pleno del Congreso Nacional, y en eso estamos buscando los acuerdos con los partidos. Yo les decía en la primera parte que inclusive ya hay nombres establecidos para algunos de los puestos, tanto en el Tribunal de Justicia Electoral como en la Oficina de Fiscalización, no así en el Tribunal Superior de Cuentas, pero creo que ese es el espíritu de la Comisión Permanente, y quería aprovechar la oportunidad también para aclarar algunos rumores que han circulado, y lo digo porque como Kenneth sabe, he estado presidiendo las audiencias sobre el Presupuesto General de la República 2024, y se ha echado a rodar que queremos aprobar el presupuesto en la Comisión Permanente o que determinadan ley. Yo les he dicho reiteradamente que analicen las funciones que le da la Constitución a la Comisión Permanente, y en ningún momento le da facultad para aprobar leyes, y por lo tanto debe descartarse completamente esa preocupación. No lo vamos a hacer, y más bien vamos a buscar estos mecanismos que nos permitan. Kenneth acaba de plantear, y yo aquí sí quiero ser sincero en el siguiente sentido. Miren, los escenarios de negociación en un inicio incluyeron aspectos como para los partidos el fiscal general, el fiscal adjunto, el director de fiscales, como trascendió públicamente. Luego se habló de una comisión de transición, no de una comisión interventora constituida por los tres. Todas esas propuestas fueron rechazadas por la oposición. Hubo uno de los partidos que ahora más beligerantes, que dijo que eso era inconstitucional, que eso era, en fin, toda una serie de negativas a ir por esa vía. Yo sé que son temas sensibles, pero como repito, no pierdo la esperanza. Yo soy una persona de diálogo, de búsqueda de consensos, y sé que la parálisis del Congreso nos afecta a los diputados individualmente, y aquí nos afecta a toda la bancada, y por lo tanto tenemos que hacer esfuerzos mayores para superar esa parálisis. Y esta pregunta, así. Sí, don Carlos, no, yo solo le quería decir al doctor que en efecto, doctor, yo por eso, mire, nosotros jamás le mencioné el tema de aprobar leyes por la Comisión Permanente, porque sabemos que esa atribución no la tiene de forma constitucional, y por eso sabemos que constitucionalmente sí puede elegir de forma interina cuando haya vacancias absolutas en las instituciones, y entonces por eso le mencioné que ojalá se busque el consenso para legitimarlos de una vez en propiedad, y que no haya necesidad de nombrar esos interinatos, y que se busquen en el marco de las negociaciones. Pero nosotros sabemos efectivamente que se están buscando esos consensos, ojalá que se logren, y por eso yo le decía, doctor, mire, en política no hay nada cerrado, ojalá que busquen los consensos, y si la forma de dirigir el Ministerio Público deba de sufrir una reforma, enhorabuena, que se haga, y que eso le ponga fin a la crisis, pero que siempre garantice la persecución penal objetiva, que siempre garantice que no va a haber impunidad en el país, y que siempre se va a garantizar de una manera efectiva que en el país
aquel dicho popular que el que la hace la paga, se va a garantizar, va a haber investigación fuerte, pues eso, entonces, y que se cumpla la ley. Entonces no debemos temerle tampoco a que haya un arreglo político y que se le busque una salida pronta a esta crisis para que avancemos en el proceso de gobernabilidad, que también yo sé que Libre lo necesita, porque necesita avanzar en su proceso de construcción de Estado y las promesas de campaña. Entonces también ojalá que todos podamos avanzar para que sea beneficio de toda la sociedad en general. Doctor. Sí, totalmente coincido. Lo que tal vez me gustaría agregar, porque es importante estos espacios de opinión pública, en el sentido, yo también soy miembro de la comisión especial que nombró el presidente para la actuación del fiscal general y el fiscal adjunto pasados, y que fuimos al Ministerio Público. Quiero resaltar algo que es importante. Nosotros recibimos una serie de denuncias aún de fiscales dentro del Ministerio Público de expedientes que habían sido dejados ahí congelados en alguna forma. Y esas denuncias fueron las que trasladamos. Yo creo que nadie puede alegar persecución política si se tratase de nuevas acusaciones que no estaban consideradas dentro del ministerio. Sí, pero si hay expedientes que por una u otra razón no fueron llevados como requerimientos fiscales, y si las nuevas autoridades interinas encuentran suficientes argumentos, pues tienen que hacer las presentaciones correspondientes. Y se dan las dos cosas, doctor, que también hay expedientes a personas que jamás se les debió haber iniciado un requerimiento fiscal y se hizo. Bien. Por cuestiones eminentemente políticas o por desconocimiento también de la ley, o adrede o con dolo. Y también existe el otro argumento en el cual en el Ministerio Público hay una burocracia y un retraso terrible, incluso para las personas que tienen un proceso y quieren cerrarlos, hay una desidia terrible, y cuando objetivamente se ha demostrado que no tienen ninguna validez su conducta como se la han enmarcado en un requerimiento. Hay mucho que corregir, doctor, ahí sin lugar a dudas hay mucho que corregir, el trabajo que hacer. Sí, nos vamos a ir a una breve pausa comercial y esta pregunta va para ambos. ¿Realmente se necesita alguien que venga de fuera para que interceda y lograr sentar a todos los sectores políticos y buscar un diálogo, o realmente podrá encontrarse aquí mismo en el país algún liderazgo para lograr consensos? Esto al retorno. Bien, retornamos nuevamente. Gracias por escucharnos, gracias por vernos, gracias por seguirnos. Denle en me gusta o le dan no me gusta, pero hagan su comentario, que ustedes son los analistas. Vamos a ir con el doctor Hugo Noé Pino. La interrogante que dejamos antes de irnos a la pausa es: ¿realmente necesitamos a alguien de fuera? ¿Necesitamos para que nos pueda arreglar las cosas en la casa? Así como estamos llamando a una CICI, doctor. En función de lo que hemos visto en los últimos días, yo diría que hasta el momento no es necesario, Carlos. Creo que en el pasado, pese a las diferencias de puntos de vista y de enfoque de las diferentes bancadas, tenemos la capacidad de llegar a acuerdos. Ahora, si la situación se prolonga en el tiempo, entonces sí habría que analizar esa situación más en detalle. Sí, creo que ahí coincidimos con el doctor. Quizá yo podría pensar que habrían dos escenarios. Quizá
estaba escuchando que decían que la presidenta Castro podría ser una intermediaria válida, una interlocutora válida. Y bueno, sí, pero no en el marco del Congreso Nacional, porque podríamos confundir de que en efecto estaría un poder del Estado en otro poder del Estado. Pero la presidenta Castro sí podría llamar a un diálogo nacional en el marco de la Presidencia de la República con todos los sectores, sentándose, con todos los sectores políticos, a efecto de solucionar la crisis y aprovechar ese espacio también si deseara incluir a otros sectores, pero para pensando más adelante en función del país. Pero ella sí podría ser una interlocutora válida, pero no en el marco del Congreso, sino fuera del Congreso, a efecto de sentarse con las fuerzas políticas y buscar una salida esencial. Yo abogaría porque en el marco del seno del Poder Legislativo, ojalá pudieran de alguna medida poder las fuerzas políticas llegar a un consenso, llegar a un entendimiento. Yo comprendo que es complicado al nivel en que se encuentran ahora, en este nivel de estira y encoge. Va a ser muy difícil, sobre todo cuando hemos visto que la oposición a estas alturas ha rechazado varias reuniones por el tema de no reconocer a la comisión permanente, y creo que va a ser ahí el tema del punto de inflexión, y ojalá que haya algo de equilibrio en el cual se puedan sentar, puedan hablar. De lo contrario, sí soy de criterio con el doctor que si esto se prolonga un poco más del mes de diciembre, llegamos a enero, en un espacio donde ya debe abrirse la legislatura ordinaria, la tercera legislatura, sí realmente van a necesitar de otros interlocutores, de gente neutral que no represente ni a uno ni a otro sector, sino que al contrario, y sean referentes también internacionales de un alto nivel ético y moral, y también que representen a un prestigio internacional donde ya hayan tenido otras intervenciones. Eso puede garantizar, digamos, una plática, sentarse en la mesa, poner de manera sincera las aspiraciones de cada una de las fuerzas políticas, y bueno, y ver si se puede avanzar en ese punto, porque recordemos que, miren, no se puede estar a este nivel. Ya estamos en un nivel de una era democrática donde no podemos ir en una involución democrática, sino que al contrario, ¿verdad? Yo creo que debemos de avanzar, debemos de fortalecer estos temas, y creo que al final el Congreso Nacional está llamado a dar el ejemplo. El pueblo ya cumplió, le dio 1.700.000 votos a la presidenta Castro en las urnas, le dio al Congreso Nacional un mandato pluripartidario. Entonces creo que ahora resta a los representantes del pueblo dar el ejemplo de madurez, y ojalá se pueda avanzar. Doctor, vamos a despedir con el doctor. Gracias por su deferencia, hemos abusado un poco de usted. Nos había dado un tiempo de media hora, pero ya veo que nos excedimos un poquito, pero siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno este tipo de diálogo. Y mire, yo no quiero, porque es que siempre se me viene la economía a la cabeza, siempre que lo veo a usted, se me vienen los números a la cabeza, y yo digo, voy a aprovechar este espacio con las disculpas del doctor Kenneth Madrid también, para preguntarle qué ha pasado con ese fondo de reservas que se ha venido bien abajo ya, el uso de las reservas internacionales, y qué está pasando con el dólar en el país, doctor, en el mercado. Bueno, pero tengo que aprovecharlo. Quiero finalizar la parte que tuvimos, que me parece que ha sido un intercambio de opiniones muy, muy interesante. En el siguiente sentido, miren, Libia ha tenido la desventaja durante 2 años, y lo que planteó que ha sido una bandera de Libre, de la Asamblea Nacional Constituyente, ha sido el temor, y como digamos el argumento principal, o la desconfianza hacia el accionar a todos los niveles, tanto del Ejecutivo pero principalmente del Legislativo. Mire, cuando se iba a elegir la Corte Suprema de Justicia, dijeron que no iba a haber Corte Suprema de Justicia, que se iba a romper el orden constitucional. Me acuerdo cuando no se había hecho la convocatoria, todo un temor. Luego han sucedido varias fases, y también la última fue que se iba a disolver el Congreso, como lo expresé anteriormente, el 31 de octubre.
y que por eso no se había convocado a sesiones, lo cual en ningún momento estuvo presente. Entonces yo quiero que disipen el mismo coordinador general del IBRI, el presidente Manuel Zelaya, ha dicho que no es el momento para una Asamblea Nacional Constituyente y por lo tanto nosotros nos vamos a pegar a lo que la Constitución y las leyes de nuestros países siguen o determinan. En relación a su pregunta, Carlos, mire, no hay realmente una escasez de dólares. Lo que ha habido es un ordenamiento de la forma como se asignan esos dólares. Recuerde que yo inicié y manejé por varios años la subasta de divisas y conozco muy bien cómo funciona. El que las reservas internacionales hayan disminuido no debería de extrañar a nadie por varias razones. Primero, porque se determinó y fue aprobado por el Congreso Nacional que se utilizaran 1.000 millones de reservas para un préstamo al gobierno central. Pero solo ahí quítele 1.000 millones. Más bien yo diría que se ha ganado en el transcurso de los años para compensar esas pérdidas. El segundo elemento que vale la pena señalar es que este año, 2023, se pagó parte de un bono soberano que representa una salida muy fuerte de divisas. Pero las personas, el empresario, el importador, puede ir, le voy a poner un ejemplo concreto, si necesita $100,000, lo que sí va a tener es un costo de transacción mayor. ¿Por qué? Porque en vez de ir una vez a la subasta, supóngase usted que la subasta está asignando el 33% de la demanda de divisas. Entonces ese importador va a recibir, si va a demanda $100,000, va a recibir $33,000 la primera vez. Luego va a tener que volver a ir a la subasta nuevamente para demandar otros 33,000 y al final hasta completar los 100,000 que necesita. Pero eso no quiere decir que no va a tener acceso, que hay un retraso en cuanto a la asignación. Es como funciona la subasta de divisas cuando no puede atender el 100% de los fondos. Así que yo alejaría total preocupación en esa dirección. No sé, aquí me hizo una seña el doctor Kenneth que también quiere no, fíjese que no, el doctor Noepi nos ha explicado eso muchas veces, pero fíjese que difiere mucho de lo que los bancos, el tratamiento que le dan los bancos ya a uno de manera muy particular, se difiere bastante. Mire, yo tengo cuentas y préstamos en 3 entidades bancarias y nunca uno puede obtener una cantidad de dólares ni siquiera mínima. Pero a veces uno al mes, supóngase que uno ocupa $1,500 para hacer la cuota de pago de hipoteca y otros temas. Mire, doctor, ni siquiera eso a veces se lo pueden completar a uno en un par de días. Entonces, y recuerdo que el doctor en una entrevista dijo una vez, bueno, cambie de banco. Pero fíjese que en 2 o 3 bancos pasa lo mismo. Entonces, a veces es complicado porque tal vez hacen las previsiones con Banco Central, compran los dólares, pero tal vez el banco también no quiere deshacerse de los dólares con sus clientes de una manera total, o se los guardan a los grandes empresarios que están requiriendo gran cantidad de dólares para pagar sus importaciones. Entonces también ya con los que somos ya la minoría de los clientes, entonces a veces tenemos siempre ese problema y creo que es ahí donde radica el problema, pero es ahí donde siempre vemos nosotros ese bien, ahí vamos a dejarlo, doctor, solamente su despedida, pero mire que agarramos del Congreso. Pero es interesante, fíjese, pero solo le quiero señalar, mire qué interesante, porque tiene razón Kenneth, muchos de los bancos no le dan acceso al pequeño demandante de cantidades. Pero mire qué es lo que sucede. Si usted tiene una tarjeta de crédito y tiene, digamos, crédito, puede cargar dólares a esa tarjeta, si usted
al final del mes y quiere cambiar dólares, ellos se los cambian automáticamente. O sea, le dan preferencia a ellos. Esto quiere decir que el banco sí tiene dólares. Lo que pasa es que no son justos con los demandantes, porque para pagarse ellos mismos si tienen dólares y uno puede hacer el cambio en la entidad. Así que me ha dado mucho gusto, Carlos, que tengan una buena tarde. La próxima vez llegamos al estudio. Bueno, gracias, doctor. Muy amable. El doctor Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional. Su palabra final, doctor, que mire que no entramos a... Sí, vamos a tener que hacer otro programita por supuesto. Sobre esto, ¿verdad? Sí, y muy interesante. La verdad que siempre es bueno tener la óptica y ustedes tienen la característica de hacer el balance de la noticia, ¿no? Y siempre es bueno verlo desde los diferentes puntos de vista. Y bueno, mire, hemos compartido algunos criterios con el doctor Hugo Noé Pino, pero la verdad es que falta mucho por hacer, ¿verdad? Falta mucho para llegar a consenso, falta mucho para que logren llegar a un punto de equilibrio, y ojalá que lo logren. Dicen que por la víspera se conoce la fiesta, ¿verdad? Pero y así como si está la víspera, así, yo dudo mucho que a corto plazo tengamos un resultado razonable. Yo creo que sí, don Carlos, vamos a tener que esperar alguna negociación internacional para que lleguemos a buen puerto. Sí, sin duda alguna, como hondureños aspiramos que se logre entablar ese diálogo, que se logre ese estancamiento, que se evite ese estancamiento completamente y que podamos salir adelante. Yo siempre insisto, si fracasa el gobierno actual, fracasamos todos, porque realmente se dio un mandato a la presidenta para que gobernara, pero que tenga el expertise de saber gobernar. Esto ha sido todo por hoy, aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.